Secretaria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 289 y 290 quedan reglamentariamente aprobadas. A continuación, la señora secretaria da lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la diputada Camila Rojas, por medio del cual solicita recibir en audiencia al inicio de una próxima sesión a los profesores del Colegio Espíritu Santo de San Antonio. Señala que los afectados enfrentan hace más de un año un conflicto laboral con su empleador que terminó unilateralmente con una asignación y, pese a un fallo judicial favorable, no ha restituido el derecho adquirido ni reparado el perjuicio económico provocado. Correo electrónico del señor Sergio Sánchez, a través del cual se refiere a carta enviada por apoderadas a medios de prensa en los que se pone al descubierto la ilegalidad en que incurrieron autoridades del establecimiento educacional subvencionado Alto del Maipo, de Isla de Maipo, en contra de la dignidad, la salud, las garantías constitucionales y los derechos humanos y laborales del profesor de filosofía Noé Bastías. Señala que la denuncia contenida en la carta da cuenta de la manera dolosa e ilegal con que la directora, el inspector y el gerente comercial y sostenedor, todas las autoridades del citado establecimiento se deshacen, desvinculan y expulsan sin ninguna indemnización ni reconocerle los años de servicio al margen de la ley a uno de los profesores más queridos, respetados y admirados por la mayoría del estudiantado de ese establecimiento. Reproduce la carta y adjunta audios. En la carta, las apoderadas esperan que el ministro de Educación, el superintendente y la Comisión de Educación tomen cartas en el asunto y hagan justicia. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra en relación con la cuenta. Yo quisiera consultarle para mejor resolver a la diputada señora Camila Rojas, señorita, perdón, sobre el colegio el Colegio Espíritu Santo de San Antonio, ¿es público o particular subvencionado? No, sí, lo sé. Claro, porque tiene que ver con qué nivel de competencia tenemos aquí nosotros para definir la acción. Entonces, recibirlo sería, ¿no es cierto?, servir para visibilizar el tema, pero este es un tema entre los trabajadores y el sostenedor, que en este caso un privado. Sí, y evitar que los profesores tengan que tomar otras acciones. Yo creo que la visibilización va a servir para que el sostenedor reaccione. Ok, vale, entonces en esos términos citarlo, invitarlo en un espacio para poder darle un tiempo de unos 15 minutos, ¿no es cierto?, para que den a conocer el hecho. Gracias, diputada Rojas. En el segundo caso, es también un establecimiento educacional, subvencionado, quiero decir. Yo creo que podríamos darle curso a la carta, ¿no es cierto?, y si de ser cierto, no quiero emitir un juicio de valor aquí, lo que ellos plantean parece una injusticia enorme con este profesor, que además es un profesor muy querido, dicen. Y entonces pedirle a la superintendencia que actúe. O sea, enviémosla, si les parece, a ustedes están de acuerdo, ¿no es cierto?, con el respaldo de esta comisión al señor ministro y al superintendente de Educación. ¿Les parecen? ¿Les parece? Bueno, acordado entonces ambas cosas. En puntos varios se ofrece la palabra. Sí, claro. O sea, vamos a votarla. En puntos varios se ofrece la palabra. Cristina, ¿está pidiendo la palabra? No. Diputada Girardi, le ofrezco la palabra. ¿Está sin audio, diputada? No. Ya. Ahí entró de nuevo. Lo imposible. Ahí sí. Ahora sí. ¿Ahora sí?
yo tampoco. Cristina, por favor. ¿Me escucha? Ahora sí. Era con escándalo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, perdón, pero tengo problemas. No, si lo sabemos. Ya. Presidente, solamente quería, a propósito de la cuenta de ayer, que no pude... no pude ¿Perdón? Presidente, ¿puedo? Sí, pues. En la cuenta del día de ayer recibimos la atención el ordinario 1493 de la Superintendencia de Educación, mediante el cual da respuesta a un oficio que nosotros emitimos con respecto al Colegio Camilo Enríquez de Temuco. ¿Se acuerda, presidente? Perfectamente. Este liceo. En el informe se indican que los dos sumarios se llevaron a cabo y en uno se sancionó al sostenedor con inhabilidad perpetua, ¿no? Para obtener y mantener la calidad de sostenedor. No sé es que si tiene problema, ¿viste, Camila? Si no habla. Diputada, no se te escucha. ¿No se me escucha? No, o sea, se corta. No tengo otra forma de conectarme, presidente, lo lamento. ¿Se sigue escuchando cortado? Sí. Ya. ¿Por qué no intentas apagar la cámara? A lo mejor mejora el audio. Voy a intentarlo. ¿Ahí? Ahora, por favor. ¿Mejora el audio, no? Mejora. Ya. Tiene que ver con el Liceo Camilo Enríquez, donde la superintendencia nos informa que de los dos sumarios que se llevaron a cabo, en uno se sancionó con inhabilidad perpetua al sostenedor, a don Miguel Ángel Zapata Jara, ¿no? Por todas las denuncias que nosotros hicimos y por lo que la superintendencia finalmente investigó a través de este sumario, ¿no? Pero hay dos cosas que me preocupan, presidente. Uno, que se nombró a la señora María Angélica Inostroza Sepúlveda como sostenedora y que actualmente también se desempeña como directora del establecimiento. Entonces, lo primero que quisiera solicitarle a la superintendencia es a título de qué nombran a esta persona, ¿ya? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué la nombran a ella? Ella aparentemente era miembro del directorio y si existe algún vínculo con el señor don Miguel Ángel Zapata Jara. Yo tengo entendido que sí, pero prefiero que la superintendencia lo responda mediante el oficio que nosotros le enviemos a propósito de este caso. Y el otro tema es que a pesar de que ella fue nombrada como representante de la corporación y que actualmente se desempeña como sostenedora y como directora, el 26 de octubre del 2021, todos los contratos, ¿ya?, están siendo firmados por don Miguel Ángel Jara Zapata, que fue fue sancionado con inhabilidad perpetua, ¿ya? Entonces todos los contratos con los profesores, con los apoderados, con todo sigue él firmando a pesar de haber sido sancionado con inhabilidad perpetua para ser sostenedor, ¿no? Entonces, la pregunta es qué está haciendo la superintendencia respecto de ese tema, ¿ya? Y por último, presidente, de acuerdo también dentro de la información que mandó la superintendencia, que nos envió, son las rendiciones de cuenta del liceo, ¿ya?, del sostenedor. Pero no hay ningún análisis. Cristina, disculpe, pero mira, lo que ocurre es que efectivamente no sabemos por qué ni cuál es el origen, pero tenemos problemas serios. Ha sido completamente cortada tu comunicación y en consecuencia lo que quiero solicitarle es que tenga bien vía WhatsApp o correo indicarle a nuestra secretaría exactamente lo que usted está solicitando. Entendemos que se trata del Liceo Camilo Enrique, que se trata de que aclaren por qué esta señora está actuando, ¿no es cierto?, en la calidad de sostenedora. Lo que logramos entender también es por qué, a pesar de que ella es la nueva sostenedora, con qué requisitos se nombró y en qué condiciones,
y que siga firmando los contratos el señor Jara, que está inhabilitado a perpetuidad para cumplir el rol de sostenedor. Lo que alcancé es que cualquier detalle adicional, entonces puedas hacerlo llegar, por favor, a la Secretaría mientras tratamos de resolver el problema de informática. ¿Estás de acuerdo? Ya, perfecto. Perfecto. Muy bien. Si no hay ningún otro señor diputado, señorita diputada que quiera intervenir en puntos varios, entramos en el orden del día y como por todos ustedes sabido, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de votar en particular el proyecto de ley que hemos estado estudiando a través de varias sesiones, originado en mociones refundidas que modifica diversos cuerpos legales para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes, asegurar su conectividad y el acceso a Internet como herramienta esencial para garantizar el derecho a la educación. Los boletines 14.579-04 y 13.482-04 también en primer trámite constitucional. Se ha invitado a esta sesión al señor subsecretario de Educación, don Jorge Poblete Aedo, como lo hacemos habitualmente, y entiendo también al señor subsecretario de Telecomunicaciones, don Francisco Moreno Guzmán, toda vez que esta materia es atingente, ¿no es cierto?, a su cartera. Señora secretaria abogada, le agradeceré. Comencemos entonces el proceso de votación. Recordarán ustedes que hasta el día de ayer había plazo para presentar indicaciones. Eso se cumplió. Tenemos un comparado hecho por nuestras diligentes abogadas secretarias y que está en sus manos, en cada uno de sus pupitres, y esto servirá para guiarnos en la discusión. Como tema de carácter procedimental, creo que correspondería, si lo estiman a bien o pertinente, que frente a cada una de las indicaciones, y artículos o indicaciones, ¿no es cierto?, algunos de los autores puedan, ¿no es cierto?, fundamentar, explicar a los señores diputados, si hay alguno que se opone, entonces que fundamente y luego votamos. ¿Les parece bien? Les pediría, para beneficio de todos, que seamos lo más... Señor Bobadilla. Diputado, señor Bobadilla. Así como vamos a fundamentar el voto quienes han hecho indicaciones, yo les solicitaría que también pidiéramos la opinión del subsecretario de Telecomunicaciones y el de Educación, presidente, ante las votaciones. Claro, ellos son representantes del Ejecutivo y tienen el derecho adquirido de poder solicitar la palabra para opinar sobre cada una de las indicaciones. ¿Estamos? Así que están debidamente informados ambos señores subsecretarios, que si lo estiman en algún artículo en particular o en general, me solicitan la palabra, por favor. Diputado señor Winter. Sí, solo para aclarar. Por favor, Solo para aclarar, el acuerdo que tomamos es que vamos a ir fundamentando las indicaciones. Sí, señor. Pero cuando se vote No, el texto general... No necesariamente. Tampoco puedo impedir si alguien quiere pedir que fundamentar. Ahora se lo podríamos sugerir, que era lo que yo quería decir al final antes de ser interrumpido, que tratemos por beneficio de todos, ¿no es cierto?, de ser lo más sintéticos y concretos posible. Eso. Señora María Soledad. La primera indicación es de las diputadas Vallejo, Gerardi Roja y los diputados González, Santana, Venegas y Winter, y es para agregar en la letra A del numeral 1 del artículo 1, luego de la frase contenidos pedagógicos de manera continua, la frase neutrales tecnológicamente. La diputada Camila Vallejo explica y fundamenta la indicación. Sí, esto tiene que ver con
bueno, obviamente complementar y reforzar el contenido del proyecto a partir de las exposiciones que se hicieron, y la neutralidad tecnológica tiene básicamente que ver con la libertad de los individuos, organizaciones, de elegir la tecnología más apropiada y adecuada según sus necesidades y requerimientos. O sea, que no haya como una imposición o una opción a un cierto tipo de tecnología, marca, software, etcétera, y que exista esas posibilidades amplias de poder elegir por parte de la institución o incluso los propios individuos la mejor tecnología para poder realizar el proceso educativo. Más que nada apunta a eso, que no haya una imposición respecto a la tecnología a usar. Perfecto. ¿Alguien quiere fundamentar en contra, decir algo, o votamos de inmediato? ¿Votamos? Presidente. ¿Con quién tengo el gusto? Jorge Bolet. No veo, no se ve en la cámara. ¿Por qué no se ve en la cámara? Disculpe, presidente, voy a ver si me puedo colocar. No sé por qué no me veo en cámara. Ahí. Ahora sí. Ahora sí me veo, presidente. Mil disculpas. Más que comentar solamente, presidente, o sea, establecer nuestra posición, que lo habíamos comentado anteriormente, simplemente tal vez como levantar una pregunta a la comisión respecto a este principio de neutralidad tecnológica, cómo ve la comisión en el fondo que se podría llevar a cabo en la realidad hoy día, solamente para comentar, pero todos los procesos tecnológicos que ocurran en la escuela y aquellos procesos tecnológicos que ocurren como beneficio para los alumnos que están en la escuela, llámese por ejemplo Pegastix, o algunos procesos como por ejemplo aulas conectadas y proyectos por el estilo, todos tienen procesos licitatorios donde la escuela también participa, ellos también participan eligiendo cómo y dónde se disponen los materiales. El programa de Castix, por ejemplo, se licita de tal manera de poder entregar una oferta a los alumnos que son ellos mismos los que eligen también sus computadores. Entonces, solamente creo que el principio de día, a menos que haya una manera distinta con la cual preservarlo, pero hoy día efectivamente son los colegios y los alumnos los que van eligiendo con su autonomía los distintos procesos tecnológicos a los cuales se van adhiriendo y eligiendo, particularmente, por ejemplo, como reitero en el caso de Castix, son los alumnos los que eligen su computador y así está planteado. Entonces, más que un comentario en específico, es una inquietud respecto a cómo este principio en la práctica se lleva a cabo de manera distinta a lo que hoy día ya tiene efectivamente el Estado chileno y los distintos programas que hoy día se implementan en las escuelas. Reitero, son las mismas escuelas que con su autonomía van eligiendo los proyectos, porque es también un principio que está rigiendo en casi todos los procesos que van dentro del proceso educativo que desarrolla una comunidad educativa. Así que más bien una inquietud respecto a qué es y cómo se implementa este principio, esta supuesta forma neutral de elegir tecnología. Ok. Recibido su comentario, señor subsecretario. Entonces ahora podemos votar. En votación entonces la indicación número 1. Señor diputado Bobadilla. Presidente, no, la verdad es que yo por su intermedio quisiera valorar el argumento de la diputada Vallejo, porque promover la libertad para elegir creo que es un derecho fundamental que debemos tener, y que no sea el Estado el que nos diga qué debemos hacer o qué herramienta tecnológica debemos utilizar. Yo creo, y por eso yo valoro, viniendo particularmente la diputada Vallejo, yo valoro que esté pensando en la libertad de las personas para elegir. Camila, dicho eso, presidente, la verdad es que yo creo que el tema está resuelto. De acuerdo a lo que ha planteado el subsecretario, los procesos de licitación no son procesos que los determine una persona, sino que se hacen con la participación de los estudiantes que eligen, por ejemplo, su computador, el que quieren. Por lo tanto, yo creo que esta indicación no es necesaria y por eso yo la voto en contra, presidente. Señor Fuenzalida.
Sí, yo me sumo a los comentarios que hizo el subsecretario y el diputado Bobadilla. Yo creo que acá hay un problema práctico con esta norma y por lo tanto si queremos que sea aplicable habría que dejar el texto original, así que voto en contra. Señora Girardi. A favor. Señor González. Está sin audio, diputado González. A favor. Sí, a favor. Señor Pardo. Yo voy a votar a favor este punto, a pesar de que también me parece que es confuso porque estamos hablando de neutralidad tecnológica como si se refiriera a las marcas de los computadores y la verdad que el concepto de neutralidad tecnológica es otro, pero voy a votar a favor este punto en particular y no los otros. Gracias. Señor Rey. En la misma línea de Luis, del diputado Luis Pardo, voto a favor esta indicación. Señora Rojas. A favor. Señor Romero. Escuchando al señor subsecretario y al diputado Badilla, yo creo que lo que abunda no daña, por lo tanto yo voy a votar a favor de esta indicación. Tengo harta diferencia con la diputada informante en otros temas, pero en esto creo que tiene razón. Señor Sangüesa. Apoyando lo que plantea el diputado Bobadilla, creyendo firmemente en la libertad, voto a favor. Señor Santana. Señora Vallejo. A favor, porque justamente este principio refuerza la libertad de elección. Señor Winter. A favor. Presidente. A favor. Por la afirmativa, 11 votos, 2 en contra. Ya. Ahora la indicación número 1. La indicación número 2 es de las diputadas Vallejo, Girardi y Roja y de los diputados González, Santana, Venegas y Winter para reemplazar en la letra A del numeral 1 del artículo 1 la frase que viven en zonas rurales de difícil acceso o de escasos recursos por la frase que tienen brechas digitales por factores geográficos, económicos, de género, culturales, entre otros. Es más amplio. Página 2 del comparado. Porque el problema no es la ruralidad. No. O no solo. No, pero hay zonas en la periferia urbana. También. Perdón. Es que lo que pasa es que la brecha digital, de hecho, parte del fundamento del proyecto tiene que ver con que la brecha digital es más amplia en los sectores vulnerables independientemente de la ruralidad. O sea, zonas urbanas, hablo por ejemplo Pirque, San José de Maipo en mi distrito, tienen brecha. Y además hay un componente de género, mujeres de sectores vulnerables con mayor brecha digital. Entonces sí hay componente de género. Entonces esto amplía en la concepción de los factores que inciden en la brecha digital, básicamente. Está estudiado. Hay investigaciones al respecto. Y también hay factores culturales, o sea, no es, los que tienen menor acceso a Internet no son solamente sectores rurales. Hay un componente clase, hay un componente de género, hay componentes culturales, entre otros. Diputado, señor Winter. A favor. Bien. Ok. Muy bien, en votación. Votación entonces, señor Bobadilla. Señor Fuenzalida. Estamos al final. Señora Girardi. Señor Bobadilla. Señor Fuenzalida. No, me abstengo. Señora Girardi. A favor. Señor González. Vota a favor. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señora Rojas. Señor Romero. Yo voy a votar en contra. Si hubiese dicho económico de sexo, la habría aprobado, pero de género. Señor San... No, claro, pero... Ya. Señor Sangüesa. Señor Santana.
Señora Vallejo. Bueno, obviamente a favor, y solo mencionar que la encuesta Barómetro de Brecha Ciudadana Digital habla de las brechas de género y habla de la persona, por ejemplo, el octavo decil per cápita menor a 352.000 pesos, la brecha es de un 87%, o sea que hay 87% de esas personas que presentan dificultades de acceso a el Internet y la educación en línea, y en el caso de las mujeres un 77%. Por eso es importante mencionarlo en el proyecto de ley, dónde están estas brechas, y no solamente, insisto, en la ruralidad. Chorvinter. Ya había votado a favor, sí, verdad. Presidente. A favor. Por la afirmativa 10 votos, 2 en contra, 1 abstención. Es que, no, con independencia de lo que vota cada uno, que tiene sus razones, lo que pasa es que la redacción propuesta es mucho más comprensiva, mucho más inclusiva respecto a un fenómeno en el que nosotros tenemos que legislar no para hoy, sino que para lo que viene, a futuro. Entonces se queda chico mencionar las zonas rurales solamente. Eso es. Vamos a la tercera indicación, por favor. La indicación número 3 de los mismos diputados, y es para agregar en la letra A un nuevo inciso del siguiente tenor. Asimismo, el Estado deberá asegurar las condiciones materiales necesarias para el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos educacionales. El Estado deberá capacitar, alfabetizar, formar digitalmente y desarrollar las habilidades y competencias necesarias de los integrantes de la comunidad educativa que sean imprescindibles en el proceso educativo digital. Señor diputado Bobadilla. Presidente, a mí me gustaría consultar a la Secretaría la admisibilidad de esta indicación, porque creo que está asignando responsabilidades y eso implica gasto. Y para que eso ocurra debiera tener el patrocinio del Ejecutivo. Le agradecería consultar al presidente que conduce esta sesión. No, pero yo soy el responsable, según el reglamento, de determinar si es o no admisible. Y conversado con la Secretaría, hemos resuelto no declarar nada inadmisible de las indicaciones, porque a nuestro juicio no tienen ese carácter. Y eso es válido para todas, para que no vuelva a hacer la misma presentación, por favor. A menos que, claro, pida usted votarla. Si eso... Presidente, rectifico, efectivamente, usted tiene la facultad y yo tengo el derecho de pedir que se vote. Perfecto. Ok. No. Basta que un diputado solicite, haga el punto. Cuando la opinión discrepa de lo resuelto por la mesa, con ayuda de nuestra secretaría, simplemente lo que se pide es lo que corresponde votarse. Así que en votación la admisibilidad discutida por el señor Bobadilla. ¿Quiénes votan? Explíqueselo usted, por favor. El presidente ha declarado admisible la indicación, por lo tanto, quienes votan a favor de la solicitud de inadmisibilidad del diputado Bobadilla. Y quienes votan en contra, votan a favor de la admisibilidad. ¿Está claro? Así, De Bobadilla en contra de Bobadilla. Exacto. De la solicitud del diputado Bobadilla. ¿A mano alzada? Sí. ¿Quienes votan a favor? Votan a favor de la solicitud del diputado Bobadilla. Correcto. Sujéteme la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ya. ¿Al diputado Romero no? 5. 5 votos a favor. ¿En contra? En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Es declarada admisible. Bueno, con 7 sería el mismo resultado. En votación, por favor, la indicación número 3. Diga, diputado Bobadilla. Si enciende el teléfono, queda registrada su luminosa intervención en el acta. No sé si luminosa, presidente, pero bueno. No, presidente, algunos de los autores, a la diputada Vallejo, Girardi, Roja, González, Santana, Venega o Vinter,
le solicito si me pudieran explicar cómo el Estado va a asegurar las condiciones. ¿De qué forma? A cualquiera de los autores, presidente, por su intermedio. ¿Alguno de los autores? Está en su derecho de solicitar y están en su derecho los diputados, ¿no es cierto?, de no responder. Estoy optando por no responder. Entonces, Votación, por favor. en votación. Señor Bobadilla. Señor Fuenzalida. Abstención. Señora Girardi. A favor. Señor González. Vota a favor. Señor Pardo. Señor Rey. Sí, yo solamente fundamental. Por lo visto acá ya está conversado con el presidente electo que este proyecto se va a cumplir a cabalidad y por lo tanto lo que estoy viendo acá es que si eso es así y están los recursos asegurados, yo voy a votar a favor para después exigirle que se cumplan esto que se está proponiendo aquí. Señora Rojas. Sí, voy a justificar brevemente. El Estado va a asegurar las condiciones para el uso y aprovechamiento de los recursos educacionales mediante la capacitación, la alfabetización, la formación digital, el desarrollo de habilidades y competencias necesarias de los integrantes de la comunidad educativa. Está ahí mismo la respuesta que el diputado buscaba. Así que voto a favor. Señor Romero. A favor. Señor Sangüesa. Como fue declarada admisible por la comisión, voto a favor. Señor Santana. Señora Vallejo. A favor. Señor Winter. A favor. Presidente. A favor. Por la afirmativa 10 votos, 2 en contra, 1 abstención. Aprobada. La indicación número 4, la página 5 del comparado, es de las diputadas Girardi y Vallejo para reemplazar en el literal B del numeral 1 del artículo 1 el inciso primero de la letra O por el siguiente. O. Conectividad digital. El sistema propenderá al acceso equitativo y efectivo a la conectividad digital dentro y fuera de los establecimientos e instituciones educacionales, garantizando su infraestructura, suministro, regulación, diseño, gestión y utilización, la que incluirá ancho de banda suficiente, herramientas, servicios e instrumentos tecnológicos que permitan el pleno ejercicio del derecho a la educación, adoptando las medidas necesarias para evitar la exclusión digital. En votación, la indicación número 4. ¿Ella? El subsecretario presidente, no lo habíamos visto. El señor subsecretario de Educación. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. En esta propuesta solamente también quisiéramos observar que tal como está descrita, creemos nosotros que somete al sistema educativo chileno a una exigencia de la cual no es capaz de hacerse cargo, ni debe hacerse cargo, de déficits estructurales en materia de telecomunicaciones, y menos que estén en un campo tan abierto como fuera del establecimiento, en lo cual puede después ser exigible cualquier materia que tenga que ver con conectividad fuera del ámbito del establecimiento educacional, cuanto eso obviamente atenta también contra las capacidades propias del sistema educativo de enfrentar una demanda, producto de una mala reacción en este punto, ante cualquier necesidad de conectividad dentro o fuera del establecimiento, sin establecer parámetros claros respecto a qué se entiende por ello. Y por lo tanto me parece que esta norma es de mucho cuidado, esta modificación, sin querer catalogarla de otra manera, pero creo que más que nada llamar a la reflexión de que esto, tal como está redactado,
así como está, somete al sistema educativo a una demanda posible, de la cual es infactible hacerse cargo en materias que no le son propias del sistema educativo. Muchas gracias. Gracias, señor subsecretario. El diputado señor Winter. Sí, tiene un punto el subsecretario, pero solo quiero agregarle a la reflexión de todos que el verbo rector del artículo es propender y no garantizar. Efectivamente, si dijera garantizar, estaríamos en un problema, pero como dice propender, en realidad, o sea, es mucho menos que garantizar, sino que solamente manifiesta un horizonte hacia el cual se debe avanzar, pero no le establece al Estado la obligación de garantizar un estándar en cuanto a la lista de cuestiones que propone, sino un camino. Y yo agregaría, a propósito de la intervención del señor subsecretario, de que aquí habla del sistema. El sistema, y es el conjunto del Estado, ¿no es cierto?, a través de todas sus acciones. Por eso que habla de en la escuela y fuera de la escuela, porque si no, no se podría garantizar el derecho a acceder, ¿no es cierto?, a Internet. ¿Qué pasa a los niños cuando están en sus casas? Claro. Perdón, el diputado señor Rey, luego el diputado señor Santana. Gracias, presidente. Lo que sucede es que efectivamente acá lo que señala el texto es que la forma de propender a este acceso equitativo y efectivo de la conectividad es garantizando, aquí dice, garantizando su infraestructura, suministro, regulación, diseño, gestión y utilización, la que incluirá ancho de banda, o sea, garantiza. Una cosa es que diga propender arriba, pero la manera de hacerlo es garantizando. Entonces, la palabra garantizar está bastante clara acá y sus efectos sobre este proyecto. Subsumido. Perdón, es que lo que pasa es que te pido un favor, es que voy a apelar a tu caballerosidad. La diputada Cristina Girardi había pedido antes y yo no me di cuenta y lo olvidé. Diputada Girardi, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Si no se escucha, me avisa. Yo creo que aquí hay un tema que es anterior incluso al problema digital, ¿no? Que tiene que ver con que el Estado señala que la educación es una obligación, ¿no? Y obliga a los niños a asistir a la escuela, obliga a los padres a que lleven a sus niños a la escuela, ¿no? Pero el Estado también tiene que asumir determinadas obligaciones para establecer esto como una obligación, ¿no? Por ejemplo, tiene que construir escuelas, ¿no? Y así como tiene que construir escuelas, tiene que garantizar que hayan escuelas en todo el país, ¿no? Y no en un solo lugar, ¿no? Para que los niños efectivamente puedan cumplir con la obligación que el Estado les impone, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Si no hay una escuela cerca, ¿no? Y me hacen una escuela a 100 kilómetros, yo no puedo cumplir con la obligación que el Estado me impone. Y en el tema digital ocurre lo mismo. Si no hay acceso, si yo no tengo acceso al proceso educativo, ¿ya? Y el Estado me impone una obligación, es el Estado el que tiene que garantizar que yo pueda acceder a esa educación, ¿ya? Y por eso claramente tiene que ver con que esto es una obligación que tiene que es primero el Estado el que la impone. Y en la medida en que el Estado la impone, es el Estado el que está obligado a asegurar las condiciones para que esa obligación se pueda cumplir, ¿ya? Y en este caso no es solo garantizar el Internet al interior de la escuela, sino que también que cada niño, cada familia pueda efectivamente, tanto fuera de la casa como al interior del establecimiento como fuera del establecimiento, ¿no? Para lograr ese acceso. Si no, no tiene sentido que el Estado pueda imponer la educación como una obligación. Eso, presidente. Diputado Santana, a continuación. Luego Pardo, Winter y Bobadilla. Tengo anotadito. Sí, muy breve, presidente, porque al margen de la redacción de la indicación, entiendo que lo que le hace ruido a algunos colegas es esto que se expresa en orden a que se garantiza o se tiende a propender el acceso a Internet dentro o fuera de los establecimientos. Por eso también la intervención del subsecretario en orden a
a señalar que hay cuestiones que escapan, digamos, a sus facultades. Pero esto tiene que ver, en mi opinión, con lo que hacen hoy día los programas que garantizan justamente la entrega de computadores. Me conecto para aprender, yo elijo mi PC, lo que hacen es garantizar, por ejemplo, el acceso a Internet por un año, en el caso de los estudiantes. Y ese computador se lo lleva el estudiante para su casa y puede acceder a Internet desde su casa, y tiene que ver prácticamente con eso, una cuestión yo creo mucho más sencilla de lo que nos estamos enredando desde el punto de vista de la reacción. Tiene que ver con la posibilidad de que el estudiante acceda a Internet. No solamente garantizar que dentro de los establecimientos se va a garantizar el acceso a Internet. Me quedo con eso. Diputado señor Pardo. Lo mismo, presidente. Si bien el verbo rector inicial es propenderá, después la forma de propender es garantizando la infraestructura, suministro, regulación, diseño, gestión y utilización, etcétera, etcétera. Y más aún, en el inciso segundo del artículo que estamos modificando, dice que corresponderá al Estado garantizar una conexión estable a todos los estudiantes, etcétera, etcétera, cuando no se pueda prestar educación presencial. Entonces, esto es fantástico desde el punto de vista de lo que todos quisiéramos, pero realmente yo no veo cómo se puede materializar. Hemos visto en esta misma comisión las cifras que están involucradas en los 4 millones de conexiones que harían falta para poder concretar este tipo de cosas. Entonces, yo creo que esto es una ilusión y una forma equivocada, creo yo, de generar malas expectativas. Entonces, una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que materialmente se puede hacer. Pero además, para complementar lo que usted señalaba, presidente, cuando habla de sistema está hablando del sistema educativo, no está hablando del Estado, porque si seguimos el texto hacia atrás estamos hablando del sistema educativo y estamos hablando del sistema educativo público. Por lo tanto, le estamos imponiendo al sistema educativo público una prioridad, en este caso dar una conexión de Internet que puede ser carísima en determinadas circunstancias, en desmedro de otras necesidades, como la que señalaba la diputada Girardi por su intermedio, por ejemplo, construir más escuelas. Entonces aquí estamos por la vía de la ley, imponiéndole una prioridad a la gestión de la educación pública que a mí me parece que es totalmente inapropiada. Con esto me ahorro la fundamentación de mi voto como queda manifestado. Gracias. Diputado señor Winter. Sí, escucho entre los colegas el temor de que estuviéramos creando una garantía constitucional en una ley menor que no tiene la capacidad, digamos, constitucional para hacerlo, porque por aparecer el verbo garantizando, ¿no? En gerundio. Sin embargo, lo que quiero aclarar es que lo que hace esto es esta parte es una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que se llama Ley General de Educación, pero que todos sabemos que no se debería llamar así, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que lo que está haciendo es regular la garantía constitucional de la educación, que es algo que se hace permanentemente y justamente es lo que tienen que hacer las leyes orgánicas constitucionales. Entonces, no es que se esté creando una garantía, sino que la garantía de la educación, que es algo que existe y que permanentemente se va modificando, porque nosotros tenemos la garantía del derecho a la educación, lo tenemos desde el año 1925, pero lo que se entendía como garantía del derecho a la educación en 1925 no era lo mismo que hoy en día. Y justamente lo que hace el Parlamento es ir regulando esa garantía e ir renovando permanentemente el que se entiende por garantizar la educación durante cada momento. Entonces lo que estamos estableciendo es que dentro de la garantía al derecho a la educación que ya existe en nuestra Constitución, hoy entendemos que eliminar las brechas digitales tiene que estar entre los objetivos de la política pública que pretende garantizar el derecho a la educación. Diputado señor Bobadilla. Presidente, ¿por qué se va, diputado? ¿Se aburrió? Ya. Presidente, la verdad es que le voy a pedir nuevamente, aun cuando ya dijo que ninguna iba a ser declarada inadmisible, le solicito que se vote la admisibilidad de esta indicación. Porque aquí estamos hablando de infraestructura y yo digo, ¿quién financia todo esto? ¿Lo va a financiar, no sé, por arte de magia? ¿O alguien tiene que asumir este gasto? Yo veo de que aquí hay situaciones que el Estado tiene que intervenir con recursos. Por lo tanto, yo le pido que se vote la admisibilidad de esta indicación. Y por otro lado, presidente, yo veo que, o sea, ninguno de nosotros estamos en contra de que exista el acceso expedito y para todo, ¿ya? A Internet o a las herramientas tecnológicas en los procesos educativos. Yo creo que nadie está en desacuerdo en esto.
Mi problema, presidente, es cómo se lleva a la práctica. Y quiero traer, y creo que este proyecto, y lo tengo que decir también, presidente, este es fruto de que se refundieron varios proyectos y del cual yo era autor de una de las iniciativas. Pero cómo quedó esto, la verdad es que a mí me hace mucho, mucho ruido. Y quiero decir lo siguiente, este proyecto en definitiva se va a transformar en una declaración de buenas intenciones. Pero de ahí a cómo se lleva a la práctica no tenemos idea. Y va a ocurrir, presidente, y tenemos que aprender de los errores que hemos cometido, pues. Hoy día los sistemas locales de educación están muy cuestionados, porque pensaron que con el solo hecho de desmunicipalizar íbamos a tener educación de calidad, educación gratuita y oportuna para todos los estudiantes. Pero vemos que reclaman los apoderados, veo que reclaman los asistentes de la educación, incluso hasta los profesores, porque el sistema no está a la altura, porque nació desfinanciado, porque el objetivo fundamental era dar cumplimiento a las demandas ciudadanas de desmunicipalizar. Se desmunicipalizó y el problema no se resolvió. Y yo veo que en esto va a ocurrir exactamente lo mismo, presidente. ¿Ya? Conexión para todos los estudiantes, es lo que todos queremos. Mi problema es cómo se lleva a la práctica, y este proyecto no lo resuelve. Entonces vamos a seguir cometiendo el mismo error que ya cometimos con los sistemas locales de educación. Por eso, presidente, yo la verdad es que tengo muchas dudas de cómo quedó este proyecto y por eso estoy votando en contra de estas indicaciones. Yo estoy de acuerdo con el fondo, pero no cómo se está abordando el problema aquí. Y por eso, presidente, yo le solicito... No, yo una pregunta más. Cuando se dice que se debe garantizar la conexión en el establecimiento y fuera del establecimiento, la pregunta que yo me hago, ¿hasta qué distancia? ¿Va a ser a lo largo de todo el país? ¿Va a ser a lo largo de toda la ciudad? Hay algunos que piensan, presidente, que con el reglamento se soluciona todo. Hay otros que dicen que con una ley se soluciona todo. Y esto implica recursos. Y yo me pregunto, ¿dónde están los recursos? ¿Quién va a disponer de los recursos? Por eso, presidente, yo le solicito que se vote la admisibilidad de esta indicación. Y le reitero que yo soy partidario, soy hincha de que ideas como estas se lleven adelante, pero con responsabilidad, en el sentido de que efectivamente no va a ser una venta de ilusión y que después va a quedar absolutamente en nada. Nada más, presidente. Diputada Rojas. Camila. Sí, presidente, no solo remitirme al título del proyecto que tiene que ver precisamente con que el acceso al Internet y asegurar su conectividad es una herramienta esencial en el derecho a la educación. Entonces, en definitiva, lo que estamos discutiendo se relaciona absolutamente con el objetivo, con el espíritu de este proyecto, que es precisamente atender a que hoy solo es posible realizar el derecho a la educación si se considera, teniendo en consideración la garantización del Internet y su acceso. Eso, presidente. El diputado señor Fuenzalida. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Comparto mucho lo que señaló el diputado Pardo y el diputado Bobadilla. Yo creo que acá no se trata de comparar verbos. Aquí las cosas hay que entenderlas en su contexto. Así funciona el ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, queda claro que el propender va más de la mano con esta garantía, y esta garantía significa una obligación para el Estado, que obviamente va a erogar gastos. Las brechas se combaten hoy día a través de un sistema que es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, donde perfectamente se podría tratar este tema y donde a través de esta norma se podría haber involucrado, ¿no es cierto?, a través del FDT, que hoy día ya lo está haciendo. Por lo tanto, hoy día lo está haciendo con las tecnologías y las realidades de cada una de las comunas y las regiones, porque obviamente la región metropolitana es totalmente distinta a la región de Coquimbo, y la región de Coquimbo es totalmente distinta a la región de la Araucanía, tanto en su geografía como en su composición comunal.
Por lo tanto, esta es una garantía que va a ser muy difícil de cumplirse, ¿ya? Y por lo tanto garantizar esta conexión obviamente va a generar una expectativa y una esperanza que a mi juicio esta norma no lo soluciona. También quería aprovechar por su intermedio, presidente, preguntar si esta es una norma de quórum o no, presidente, ¿ya? Cosa de dejar también resuelto ese tema mientras estamos en esta discusión. Finalmente, comparto lo que dijo el diputado Hugo Rey, en el sentido de que, bueno, si el próximo gobierno va a querer sacar adelante este proyecto, deberíamos poder aprobarlo de manera también exigir su cumplimiento, toda vez que se insiste con que esta es una norma que permite ya disminuir esa brecha. Gracias, diputado. Finalmente, el diputado señor Romero. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio le quiero decir a mi colega y amigo Sergio Bobadilla, por primera vez en estos 4 años, hago mía su intervención el 100%, diputado. Me preocupa, me hizo ruido, me hace ruido, presidente, garantizar fuera de los colegios. También me hace mucho ruido porque si es en los colegios ya establecido, ya instalado, me parece bien una necesidad, pero fuera del establecimiento, igual a qué distancia, cómo se financia, quién lo financia, por lo tanto yo no estoy de acuerdo y si se vota la admisibilidad de este proyecto, obviamente tengo claro cómo lo voy a votar y si no voy a votar en contra del proyecto. La indicación, perdón. Gracias. Yo voy a pedir les voy a insistir a los diputados en una cuestión de carácter procedimental. Si quieren solicitar votación de la admisibilidad de algunas de las indicaciones, lo hagan al inicio, porque es una pérdida de tiempo tremenda que entremos a fundamentar, que habían participado casi 10 diputados y luego ahora tengamos que votar la lo habríamos resuelto, ¿no es cierto?, habiendo votado al comienzo. Por favor. Buena sugerencia, presidente. Falta la diputada Girardi. Diputada Girardi, no, ya había hablado sobre este punto. Quería rectificar algo, presidente. Por favor, breve. Ya, pero dígaselo a todos por igual. No, también a todos, eso lo dije al comienzo. Ya, presidente. No, solamente que yo creo que hay que ponerse en el contexto de que estamos hablando de educación remota, porque si solo nos planteamos educación presencial, el que el internet esté solo en la escuela, ¿ya? Tiene que ver con la presencialidad, o sea, en ese contexto. Pero para tú garantizar, ¿ya? Incluso yo pensaba, si le retiramos la frase, ¿ya? Dentro y fuera de los establecimientos e instituciones educacionales, el sistema tiene que, dice, propenderá al acceso equitativo y efectivo a la conectividad digital, ¿ya? ¿Cuál es la conectividad efectiva? Es que el niño se pueda conectar. Si está con conexión remota, ¿ya? Tiene que haber conexión efectiva. Si no hay conexión efectiva, entonces ese niño es como si no pudiera ir a la escuela, ¿ya? Es como si el Estado, ¿ya? le dijera, lo obligo a estudiar, pero no le garantizo que usted pueda ir a la escuela, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, presidente, que quisiera aclarar. Y lo segundo es que el deber del Estado, ¿no? Si los que conocen la Ley General de Educación, que yo creo que todos los que están en esta comisión lo conocen, ¿no? Conocen la Ley General de Educación, en el artículo 6, ¿ya? Dice, es deber del Estado, hoy día es deber del Estado, propender a asegurar una educación de calidad y procurar que ésta sea impartida a todos, ¿ya? Tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, creo que el Estado ya tiene esta obligación, ¿ya? ¿Cómo usted asegura hoy día en el contexto de pandemia con educación remota o con conexión remota, ¿ya? Que efectivamente el Estado cumpla con este deber? ¿Cómo lo hacen? Si no es garantizando que todos los niños se puedan conectar, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que discutir de fondo. Esto es una norma de quórum, porque es de la Ley General de Educación, que es una norma de quórum, ¿ya? Pero más allá de eso, ¿ya? Yo creo que es importante que el Estado cumpla con el deber que ya tiene, que es asegurar
la educación, independientemente de la forma en que esta sea. Hoy día, en pandemia, tiene que ser en forma remota. Y el niño tiene o la niña tiene que tener la posibilidad de ir. Se cayó su audio, diputada. Así que... Me lo cortaron de allá, presidente, no importa, está bien. No. Pero no importa, ya termine. Ok, gracias. Diputado Fuenzalida, luego la diputada Vallejo. Gracias, presidente. Voy a ser breve. Quería consultar o reconsultar por su intermedio la calificación de esta norma, señor presidente, para que quede en acta. Gracias. De quórum nos ha señalado la secretaria de la comisión y 4/7, cuestión que tendrá que darse en la sala para aprobar. Diputada Vallejo. Solo señalar, presidente, que el verbo rector es propenderá. Eso habla de una voluntad continua para alcanzar el objetivo. Tiene mucho que ver el propender, según las capacidades del Estado, a dar paso en una dirección. ¿Cómo va propendiendo? Bueno, garantizando condiciones, si no, no hay avance, si no, ese verbo rector simplemente es letra muerta. Eso es distinto si el verbo rector fuera a garantizar al principio. Pero esto es propender. ¿Cómo va propendiendo? Bueno, garantizando ciertas condiciones, si no, no hay avance posible. Por lo tanto, no es una cuestión que se pueda dar de la noche a la mañana. Hay un esfuerzo que se ha iniciado en el país, que está en desarrollo, pero la idea es que la ley refuerce ese esfuerzo. Y por lo tanto, creo yo que no innova respecto a lo que el marco general de la ley general, pero sí establece ciertas condiciones para ese logro del objetivo, que evidentemente es gradual. Gracias. El señor subsecretario de Educación. Muchas gracias, presidente. Solamente hacer una pequeña reflexión a partir de las palabras de la diputada Girardi en torno a este principal deber del Estado de poder brindar educación de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes del país. Y creo que en circunstancias actuales como hemos vivido en torno a esta pandemia, creo que ha quedado claro, yo creo que algunas enseñanzas bien importantes, y una de esas, no tanto solo en Chile, sino que a nivel mundial, es lo vital que resulta la presencialidad para el proceso educativo. No es una experiencia solamente chilena, sino que una experiencia rescatada a nivel mundial y estudiada no tan solo por los ministerios, sino que también por instituciones también transversales como UNICEF, el Banco Mundial, y muchos otros que han puesto la voz de alerta diciendo que los gobiernos deberían propender a justamente privilegiar la presencialidad en sus establecimientos, evidentemente cuidando la salud de todos, pero que esta resulta vital para el proceso educativo. Hoy día el ministro de Educación ha hecho un excelente balance de lo que fue el proceso 2021, en el cual Chile está dentro de los pocos países del mundo que logró terminar con su sistema educativo totalmente abierto, y en donde hay una correlación muy importante, por ejemplo, entre presencialidad, es decir, alumnos asistiendo a clases, y escuelas abiertas. Es decir, en la medida que los colegios están abiertos, logran generar confianzas en las familias y éstas terminan enviando presencialmente a sus niños. Es clara la correlación que existe entre mayor cantidad de días de la escuela abierta y mayor asistencia a la presencialidad. Por tanto, un cuestionamiento yo creo que esencial es cómo el Estado chileno es capaz de resguardar ese derecho a la educación en contextos de pandemia. Y en ese sentido, el poder, sobre todo, establecer medidas de cuidado y de confianza en la comunidad para que los alumnos puedan estar presencialmente en su escuela, creo que es el deber principal de todo gobierno. Y así se ha establecido también en la experiencia que hoy día se están viviendo en el hemisferio norte respecto a el crecimiento del contagio a través de Omicron, en donde muchos países desarrollados han decidido mantener su escuela abierta. De hecho, el mismo presidente electo también en sus distintos debates ha mencionado también la necesidad de que las escuelas sean lo primero en abrir, lo último en cerrar, y creo que en ese sentido es transversal el entendimiento respecto que presencialmente es donde mejor se expresa el proceso educativo. Y por tanto creo que un cuestionamiento más allá de la conectividad es, por tanto, cómo damos resguardo a eso tan vital para los niños en Chile. Cómo en un contexto de pandemia somos capaces de brindar condiciones como sociedad, como adultos, como país, para que nuestros niños puedan estar presentes en sus escuelas, sabiendo ya, a partir de 2 años, que eso ha estado dificultado, el tremendo impacto que provoca el no contar con ella, y donde además se ha constatado también a través de diferentes estudios que la conectividad en los hogares no logra reemplazar
ese proceso educativo tan vital en las escuelas. No tan solo a partir de la experiencia actual, sino que la experiencia tan solo de los docentes también muestra claramente que el proceso educativo a distancia es tremendamente complejo también para ellos. Pero también lo hemos visto también en padres y apoderados que han manifestado justamente que muchos alumnos, teniendo las posibilidades de conectividad, se aíslan del proceso educativo por diferentes causas, más allá de la conectividad, que tienen que ver, por ejemplo, con el acompañamiento de un adulto permanentemente en casa, o también, por ejemplo, a nivel también socioeducativo de la misma familia para poder acompañar el proceso de sus hijos, por nombrar solamente algunas de las variables, y por tanto, reitero, creo que una de las cuestionamientos más importantes de cualquier gobierno y cualquier autoridad, y en ese sentido creo que el presidente electo también lo tiene plenamente consciente, es cómo brindar condiciones en las escuelas para que aún en condiciones de pandemia ellas puedan continuar el proceso educativo en forma presencial, y así también lo han entendido los países en desarrollo, y creo que la buena noticia es que Chile se ha unido a este desafío, pudiendo concluir con el sistema educativo hoy día ya prácticamente en completa operación, y esperamos que este 2022 también se inicie a partir de marzo con una asistencia alta en los colegios, reitero, por el bien de nuestros alumnos y porque es parte constitutiva del primer deber de un Estado, que es poder brindar educación a través de la escuela en forma presencial a los niños y jóvenes de su país. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor subsecretario. Entonces voy a solicitarle a nuestra secretaria que votemos la... Perdón. Sería bueno que bajo el argumento del subsecretario él pudiera asistir presencialmente a la comisión para mejor entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. En votación, perdón. Diputado, señor Parde, no hace buena. Sí, es buena salvo que es capciosa, porque se sabe que los niños tienen un comportamiento distinto en el aprendizaje a distancia que los adultos, que tenemos la capacidad con algunos adultos de acá. Bueno, algunos comentarios dan a entender que algunos adultos tienen, claro, limitaciones. Presidente, vamos a proponerle que vamos a hacer reserva de constitucionalidad y no tener que someternos a votación en cada uno de los artículos correspondientes, y así le dejamos al futuro gobierno la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional si lo estima conveniente. Muy bien. Presidente. Entonces, ¿me aclaran, por favor, qué es lo que van a hacer? ¿Van a poner en votación la admisibilidad? ¿No? ¿Van a hacer reserva de constitucionalidad sobre esta indicación? Correcto. Presidente, ¿me permite? Sí. Para darle respuesta formal al diputado Fuenzalida, todas las normas que modifiquen el artículo 3º de la Ley General de Educación y el tipo 10º son de orgánico constitucional y así deben ser votados en sala. Y en cuanto a la admisibilidad de la indicación, la Secretaría no lo estimó inadmisible porque el proyecto original, que fue declarado admisible, no consideraba principios bastante similares y la oficina de parte lo consideró admisible y la sala no lo... El sistema escolar garantizará que todos los estudiantes tengan una conexión estable, de buena calidad, veloz y segura en los establecimientos educacionales. Por eso no... Ya está dada por las dudas que se habían manifestado sobre la explicación actuación de la legal y técnica Secretaría. por parte de nuestra Secretaría. Yo le ruego que votemos la indicación, por favor. En votación, la indicación número 4, señor Bobadilla. Señor Fuenzalida. En contra. Señora Girardi. A favor. Señor González. A favor. ¿Se escucha o no? ¿Secretaria se escuchó? Sí, señor. Perfectamente. Perfecto, entonces está bien, gracias. Señor Pardo. En contra, secretaria, pero además de la inadmisibilidad, porque se está imponiendo una prioridad que puede ser perjudicial para los fines educativos. Imponer conexión a Internet cuando hay otras prioridades por ley me parece que es inadecuado. Señor Rey. Señor Rojas. Señor Romero. Señor Sangüesa. Señor Santana. Señora Vallejo. Señor Vinter. Presidente. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, 5 en contra. Indicación número 5 de los mismos diputados ya nombrados para agregar un nuevo inciso en la letra O de la letra B del numeral 1 del artículo 1.
Siendo la autodeterminación informativa un elemento indispensable para el pleno desarrollo de la personalidad humana, dentro del sistema educativo solo se podrán recolectar aquellos datos personales de las y los estudiantes que sean estrictamente necesarios para la prestación de los servicios educacionales y únicamente para la prestación de dichos servicios. Nadie podrá hacer uso de los datos personales a los que tenga acceso en virtud de la prestación de servicios educacionales para fines distintos de aquellos que justificaron su recolección, ni aun a pretexto de contar con el consentimiento para ello, además de cumplir con lo establecido en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. ¿En votación? ¿Unanimidad? Si les parece, unánime, ¿Sí les parece? para hacer un ahorro. La indicación número 6 es de las diputadas Girardi y Vallejo para reemplazar el numeral 2 del artículo 1 por el siguiente. Asimismo, tienen derecho a la conectividad digital los alumnos y alumnas pertenecientes a establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado a través de herramientas, servicios e instrumentos tecnológicos necesarios para un acceso a Internet con ancho de banda suficiente que les permita participar equitativamente durante su proceso de aprendizaje. También hay una indicación que reemplaza el mismo inciso de las diputadas Vallejo y Girardi Roja y los diputados González, Santana, Venegas y Vinter para reemplazarlo por el siguiente. Asimismo, tienen derecho a conexión los estudiantes de establecimientos educacionales que reciben financiamiento público a través de Internet con una calidad necesaria para el cumplimiento de los fines educativos que se requieran. Tiene, diputada Cristina Girardi, la interpelo a usted en el sentido de que, a mi entender, ambas indicaciones están en los sustantivos en la misma dirección, o buscan el mismo propósito, están redactadas de un modo distinto. ¿Estaría usted disponible para considerar eso y poder votar entonces una o las dos, pero que autoricemos a la Secretaría para que adecue la redacción, porque si no sería redundante? Sí, es la misma indicación, efectivamente. Te pido un favor, ¿podrías tú retirar las 6 y votamos las 7? O que la refunda la Marisol, que haga una reacción en base a las dos. Perfecto. Sí. Votemos las dos, presidente, y que la Marisol la refunda. Es que no, bueno, no funciona así. Ya. Pregúntale a Camila si está de acuerdo en refundir. Lo que estamos en general de acuerdo, Cristina, es que dejemos las 7 y te estamos pidiendo de manera respetuosa que tengas bien retirar las 6, por favor. Ya, no hay problema. Ok. Retirada las 6. En votación la indicación número 7. Ah, el subsecretario. Señor subsecretario. Perdón, presidente, era para la indicación anterior, pero ya... Ya pasó. Chau. Entonces, que quede establecido para efecto del acta, se retira la indicación número 6 y votamos la indicación número 7 en los términos que están. No, si hay unanimidad para aprobar la 7. Sí, la dais. Diputado Bobadilla. Sí, presidente, sí, las aprensiones mías dicen relación, no porque dictemos una ley, esto va a ser realidad ahora ya. Ahí dice, garantizar el derecho. ¿Cómo garantizamos ese derecho? Tienen derecho. Tienen derecho, sí, pero es lo mismo, o sea, tienen derecho a.
no, pero, momento. El tema es cómo se concreta ese derecho, cómo se lleva a la práctica. Construyendo una escuela, por ejemplo. Pues, Ah, sí, lo que pasa, presidente, presidente, lo que pasa es que esto se ha transformado en una costumbre en que legislamos entregando derechos y no decimos cómo vamos a garantizar esos derechos. Ese es mi problema. A través de Internet, con una calidad necesaria. ¿Cómo llegas con la Internet Bueno, ya usted, de calidad ¿por qué y no oportuna? ¿Por qué no nos hace más fácil? Usted nos da la unanimidad y votamos, por favor. Ah, correcto. Entonces, bien. Ya, entonces que quede constancia que el señor dio la unanimidad y entonces se aprueba la indicación por unanimidad. El señor diputado Bobadilla, obviamente. Ah, no, fue en salida, no está dando la unanimidad. Y entiendo que está pidiendo quién, el subsecretario. ¿De nuevo? Diputado subsecretario. Estoy confundido. Sí, no, Subsecretario de presidente, Educación. muy breve y entendiendo que puede haber un efecto telemático en la comprensión de lo que expresó, pero creí interpretar en mi petición de palabra anterior cuando no se me dio la palabra a tiempo y finalmente me la dieron posterior a la indicación, después de que yo hablé, usted como mencionó algo así como chao. Y se lo digo bien sentidamente porque creo que he tenido un respeto profundo por participar en cada sesión que me han invitado, Yo hice expresar eso. los puntos de vista en forma adecuada, solamente en mi nivel, y comprendo un poco el ánimo que puede haber en este momento en torno a la votación, pero con todo respeto, soy secretario del Estado y con harto mero vengo a las sesiones de Congreso a expresar bien profundamente los puntos de vista. Solamente eso, presidente. Querido subsecretario, Señor Pardo, yo la palabra. doy fe que es un error de telemático. No dijo eso el subsecretario. Perdón, el presidente. El subsecretario. Sí. Que puedes llegar a ser subsecretario si la diputada Lo permite. Vallejo lo autoriza, digamos. Oiga. Pero Señor subsecretario, usted conoce por mucho tiempo mi comportamiento en esta comisión, hemos tenido una relación larga, producto de trabajo, nunca he faltado el respeto a usted ni a nadie, intento al menos eso, y le aseguro que no he dicho chao, dije probablemente, ha sido escuchado, es lo que yo dije y probablemente usted entendió chao, y le aseguro, porque están aquí de testigos, que no ha sido mi ánimo porque le tengo un gran respeto, ¿no es cierto?, en su condición de subsecretario. Muchas gracias, presidente, le he dado el punto. Muchas gracias. Ok. No, pues no llega tanto. Ya, en votación las 7 entonces, por favor. ¿Ah? Ya. Ya, la indicación número 7, señor Bobadilla, No, sí he escuchado. señor Fuenzalía, Me abstengo. señora Girardi, Por favor. señor González, A favor, secretaria. señor Pardo, abstención, secretaria. señor Rey, señora Rojas, señor Romero, señor Sangüesa, señor Santana, señora Vallejo, señor Vinter, presidente. Por favor, sí, es cierto. Por la afirmativa, 9 votos, 4 abstenciones. Ya. Entonces vamos a pasar a la indicación número 8. 8. Las diputadas Girardi y Vallejo para agregar un numeral 3 en el artículo 1 del siguiente tenor. 3. Agregas el inciso tercero del artículo 11, a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido el siguiente párrafo. Tampoco exigir la repitencia en el caso de que estos no posean los medios, herramientas, servicios e instrumentos tecnológicos necesarios para la conectividad digital que implique la realización de actividades de aprendizaje de manera remota, a distancia o móvil. Será el sistema el encargado de proveer los insumos necesarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la presente ley. Sí, porque la diputada Girardi me pidió cambiar la palabra incluyendo por exigir. Presidente.
Correcto. Esto está en el contexto de que hay ciertos impedimentos que tienen los establecimientos cuando se trata de chicas que están embarazadas o que están en situación de maternidad, que les da un tratamiento distinto, comprensivo, ¿no es cierto?, esas circunstancias. Entonces, ahí aprovecha a incorporar esta idea de que un alumno que no tuvo acceso a Internet, no pudo conectarse. Estamos hablando en esta situación excepcional, ¿no es cierto?, de pandemia, en que las clases no fueron presenciales, y yo estoy de acuerdo en todo con el subsecretario que lo ideal sería la presencialidad. Pero, no sé, que soy profe, eso desde el ABC. Y el punto es, ahí, hacer repetir un alumno, porque no tuvo las condiciones materiales para poder cumplir con lo que le exigía el colegio, me parece una injusticia enorme. Eso. Exigir la repitencia. Sí, es que esto va a continuación del inciso tercero, donde hay una rayita después de alumnos. Ahí sigue esta frase. ¿Presidente, me escuchan? La diputada Girardi. Perdón, la autora de la indicación, si les permite, para que, Cristina, por favor. Muy breve, presidente. Esto tiene que ver, efectivamente, esto va a continuación del inciso que dice: del mismo modo, durante la vigencia del respectivo año escolar o académico, no se puede cancelar la matrícula, ni suspender, expulsar alumnos por causales que deriven, por ejemplo, del no pago de obligaciones contraídas por los padres de los niños. ¿Ya? Y esto tiene que ver básicamente con un caso que yo expuse ayer, no sé si se recuerdan, que yo derivé a la superintendencia el caso de un niño en una escuela en Locrado que lo hicieron repetir, ¿no? Porque hubo un accidente en su sector, ¿no? Y estuvo varios meses sin conexión a Internet, ¿no? El niño había ido, efectivamente había aprobado, mientras tuvo conexión a Internet y mientras estuvo en clases presenciales, tuvo excelentes notas, excelentes resultados, pero durante un periodo que se cayó el Internet en su sector, no pudo acceder a la escuela, bajo ningún medio, porque además estábamos en pandemia, no habían clases presenciales, y la escuela lo hizo repetir. Este caso lo derivamos a la superintendencia, y la superintendencia efectivamente subsanó y le dio la orden a la escuela que no podía hacer repetir a los niños si es que efectivamente este niño no había podido acceder a Internet. Entonces... una causa ajena, fuerza mayor. Claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con que en definitiva, ¿ya? Y por eso puse que la escuela es la que no puede exigir, porque puede haber una mamá o un papá que diga: yo igual prefiero que mi hijo repita, porque prefiero que vuelva, que pueda hacer el año en forma regular, ¿ya? Pero la escuela no lo puede exigir, no puede exigir la repitencia en el caso de que no haya conexión. Y lo que dice a continuación de esta idea: será el sistema el encargado de proveer los insumos necesarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la presente ley. O sea que efectivamente es el sistema el que tiene que garantizar que los niños puedan ir a la escuela, de la forma que sea, ir a la escuela, y no puede ser el niño el sancionado porque el sistema no aseguró la conexión, ¿no? Entonces, ese es el propósito, presidente. Gracias. Diputado señor Pardo, me había pedido la palabra. Sí, muy breve, presidente. Tal como lo acaba de explicar la diputada Girardi por su intermedio, esta no es una norma excepcional para pandemia. Todo este proyecto de ley se está legislando en forma permanente, pero se está usando permanentemente como argumento la experiencia de la pandemia. En pandemia se necesitó priorizar, obviamente, la educación a distancia, y hoy día todos los estudios internacionales y nacionales demuestran que ahora lo que tenemos que priorizar es la educación presencial. Sin embargo, estamos legislando para darle prioridad financiera y de todo tipo a la educación a distancia. Y esta norma en particular, que es muy sensato, no caducarle, o sea, no hacer repetir a un niño que durante la pandemia no pudo conectarse a Internet, no le veo la misma aplicabilidad en condiciones normales, donde rige la norma que todos conocemos. Entonces, solamente dejar constancia que estamos usando argumentos de la pandemia, que se supone que vamos saliendo de la pandemia, para legislar en forma permanente. Bien. ¿Alguien más? ¿En votación? ¿En votación?
por favor. La indicación número 8. Búnker. Señor Bobadilla, la indicación número 8 de la diputada Girardi. Señor Fuenzalida. Abstención. Señora Girardi. Presidenta, voy a argumentar, básicamente tiene que ver con que en definitiva el Estado es el que define si hay presencialidad o no hay presencialidad, si hay educación en forma remota o hay educación en forma presencial. Entonces, si el Estado plantea que es en forma remota y los niños no pueden acceder a Internet, los niños no pueden ser los sancionados por la posibilidad de no acceder a esta herramienta. Y por lo tanto, esta indicación está precisamente, independientemente, y en contrario a lo que decía el diputado Pardo, está claramente definido para en el caso de que haya obligación de estar en forma remota y no presencial. Así que voto a favor. Gracias, diputada. En votación, por favor. Perdón. Sí. Diputado González. A favor. Señor Pardo. Señor Rey. Yo estoy de acuerdo en el fondo, el problema es la reacción y por eso me abstengo. Señora Rojas. Señor Romero. Señor Sangüesa. Señor Santana. Señora Vallejo. Señor Winter. Presidente. Presidente. Esta ley se cumpliera rajatabla, nadie podría no tener internet para... Pero como es promover y podría no tener agua. Presidente, por la afirmativa 8 votos, 2 en contra, 3 abstenciones. Si la comisión lo permite, ¿se podría mejorar un poco la redacción? ¿Se facultan a la Secretaría para hacerlo? Sí, por supuesto. Si está de acuerdo las autoras, sin duda. Corregir, es un tema de redacción para que quede sintácticamente mejor. Lo conversamos. Construida la frase. La Secretaría dice. Secretaría. Sí. Muy bien, vamos a la indicación número 9, por favor. Presidente, antes que votar el resto del artículo primero del proyecto. Completamos el artículo. Por favor, en votación, el artículo 1 del proyecto. Señor Bobadilla. El conjunto del Es que proyecto acabamos de original, terminar de votar los numerales del artículo 1. Entonces, el resto del artículo 1 es lo que queda. del proyecto original. Señor Fuenzalida. Abstención. Señora Girardi. A favor. Señor González. A favor. Señor Pardo. Señor Rey. Señora Rojas. Señor Romero. Señor Sangüesa. Señor Santana. Señora Vallejo. Señor Winter. Presidente. A favor. Por la afirmativa 9 votos, 4 abstenciones. Aprobado. La indicación número 9 es de las diputadas Girardi y Vallejo para agregar un numeral 1 en el artículo 2, pasando el actual artículo a ser numeral 2. Les debo dejar constancia que estamos hablando de la ley 21.040, es una modificación a esa ley, la ley de educación, nueva educación pública. 1. Intercálase en el inciso primero del artículo 3, entre la frase considerando las particularidades locales y regionales y la frase garantizando el ejercicio del derecho a la educación de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, la siguiente nueva frase: asegurando la conectividad digital en todos los establecimientos e instituciones educacionales. 8. 8. Quedaría
Sí, es el artículo 2 del proyecto de ley, pero es el artículo 3 de la ley 21.040. Claro. Muy bien. Votemos, presidente, no es como evidente. Sí. Quedaría, ¿no es cierto? El objeto del sistema está diciendo, ¿no es cierto? Y cuando dice, considerando las particularidades locales y regionales, coma, asegurando la conectividad digital en todos los establecimientos e instituciones educacionales, garantizando el ejercicio del derecho a la educación de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República en todo el territorio nacional. Así quedaría la que estamos redactando. Bien, en votación. En votación, en la indicación número 9, diputado Bobadilla. Señor Fuenzalida. Abstención. Señora Girardi. Señor González. A favor. Señor Pardo. Señor Rey. Señor Rojas. Rojas. Indicación número 9. La 9, estamos votando. Señor Romero. Señor Sangüesa. Señor Santana. Señora Vallejo. Señor Winter. Presidente. A favor. Por la afirmativa, 10 votos, 3 abstenciones. Aprobado. La indicación Ahora número vamos a la 10 15, es de las diputadas Girardi y Vallejo Camila. para reemplazar la letra J del artículo 5 por la siguiente. Aquí sí que nos vamos a la página 15. 14. 14, sí. 14. 14 en el comparado. Me apuré mucho. J. Conectividad digital. El sistema velará por el acceso equitativo y efectivo a la conectividad digital a través de infraestructura tecnológica necesaria para garantizar disponibilidad y accesibilidad de insumos y herramientas tecnológicas, banda ancha de calidad, velocidad, fuentes estables de electricidad, capacitación de profesores, accesibilidad y mantenimiento oportuno de las tecnologías escolares. Serán los servicios locales de educación pública quienes promoverán la entrega y prestación efectiva de lo mencionado en el inciso anterior. Pero, presidente, ¿me permite? Lo que hace esta indicación es reemplazar la letra J del proyecto que estamos estudiando por esta nueva redacción, que es más... Pero, presidente, ¿me permite? Acá serán los servicios locales de educación pública quienes promoverán la entrega de prestación, y aquí estamos discutiendo si lo aplazamos, si lo eliminamos, si entra en funcionamiento o no. Entonces hay una contradicción, pues. Yo voy a, respecto a su consulta, le podría señalar que está claro, nosotros hemos discutido la posibilidad de introducir, ¿no es cierto?, ralentizar el proceso, pero lo que está claro, y más aún reafirmado con la elección del presidente electo actual, de que este proceso no se detiene, se perfeccionará, pero detenerlo no. ¿Cuál? Sí, ¿está vigente la ley? Sí. Que no queréis modificar una ley que todavía no la pasáis, no la hay parado. No, pues. Bueno, vamos a votar, por favor. Diputado señor Fuenzalida. Por su intermedio, presidente, esta indicación establece como principio no solamente garantizar, sino que también el tema de la equidad. ¿Qué va a pasar en aquellas comunas donde no hay servicios locales de educación? No va a existir esta situación. Voy a poner el caso de la región de Coquimbo. En la región de Coquimbo tenemos 2 de las 15 comunas con servicios locales de educación, y la verdad es que las otras 13 están lejos de implementarse. Entonces, por lo tanto,
qué va a pasar con esos establecimientos educacionales. No van a tener que ser los departamentos municipales de educación los que van a tener que propender también a esta equidad. Sin duda. Sin duda. Diputado señor Bobadilla, le ofrezco la palabra. Presidente, yo también solicito la palabra. Presidente, ¿no podría hablar después de la diputada Girardi, por favor? No, le ofrecí la palabra ya y si no ok, pasa. ok. Que conste, diputada Girardi, yo le había dado mi espacio, pero bueno, el presidente me está obligando a hablar antes que usted. Presidente, yo la verdad es que lo dije hace ya algunos artículos atrás. Aquí estamos incurriendo en gastos y a mí me merece mucha duda la admisibilidad de esta indicación, porque dice que aquí se deberá garantizar las herramientas tecnológicas, banda ancha, velocidad, fuentes estables de electricidad, capacitación de profesores, accesibilidad y mantenimiento oportuno de las tecnologías escolares. ¿Y quién debe garantizar esto? Los sistemas locales de educación. O sea, aquí estamos, presidente, frente a una indicación que claramente, desde mi punto de vista, puedo estar muy equivocado, es inadmisible, porque esto significa gasto. Y todos sabemos, o por lo menos tenemos alguna información, de que los sistemas locales de educación están total y absolutamente desfinanciados. Entonces, aquí les estamos imponiendo un mayor gasto. Y yo solicito, presidente, que se declare, o sea, hago reserva de constitucionalidad respecto de esta indicación. Así lo habíamos entendido, cada vez que ustedes hagan, había quedado como principio expresado por el diputado señor rector, yo ¿no es cierto? estoy ratificando lo que había Sí, planteado el ok. diputado Pardo, nada más. Reserva de presidente. constitucionalidad, perfecto. Está tomando nota. Diputada Girardi. Sí, presidente, no, esto tiene que ver básicamente con que esta misma norma nosotros ya la incluimos en una modificación anterior en la Ley General de Educación. Por lo tanto, aplica para todos los establecimientos que señalaba el diputado Fuenzalía, que no están hoy día organizados bajo los servicios locales de educación, ¿ya? Pero era importante hacer coherente lo que se establece en la Ley General de Educación con la Ley 21.040, donde en este caso los servicios locales de educación sí tienen definición específica respecto de lo que tienen que hacer en materia de educación, y por lo tanto, al igual que los demás establecimientos que están en la Ley General de Educación, modificamos esto también en la 21.040 para que quede claro que los SLEP también tienen que tener la misma línea en materia de conectividad que los demás establecimientos públicos. Eso, presidente. La diputada Vallejo. Sí, yo creo que hay que hacer como una fusión de las dos redacciones. Siento que puede ser un poco confuso la propuesta de la diputada Girardi. Creo que habría que dejar del original, que está en la J de la columna al medio, el sistema velará porque cada establecimiento educacional cuente con la infraestructura, y podría agregarse, y servicios necesarios para el acceso a Internet con un ancho de banda suficiente o de calidad suficiente para el objetivo perseguido en educación, punto. Y luego agregar el último párrafo de la indicación de la diputada Girardi, que dice como quiénes son los responsables de velar porque los establecimientos cuenten con esas condiciones. Y ahí agregar la parte que señala tal cual serán los servicios locales de educación pública quienes promoverán la entrega y prestación efectiva de lo mencionado en el inciso anterior. Creo que queda mucho mejor, porque estamos hablando de la educación pública y esto está a cargo de los servicios, ¿ya? Son los servicios locales que los que tienen que promover la entrega y la prestación efectiva de lo mencionado. ¿Qué es lo mencionado? Es que hay una infraestructura necesaria para el acceso a Internet con ancho de banda y todo. Yo creo que mencionar tanto el velocidad, fuente, tablet eléctrica, o sea, eso tiene que ver con la infraestructura en general, no lo especificaría tanto, sino que el principio general de que es infraestructura y servicios necesarios para el acceso a Internet de calidad, que es lo que buscamos. Entonces, me parece que quedaría mejor la redacción, no sé si entendió la secretaria y si les parece.
Yo estoy de El- acuerdo. los propios técnicos del área, ¿no es cierto?, nos señalaron que no había que casarse con cifras, con conceptos, porque esto era relativo y dinámico. Entonces, mientras más genérico sea, mejor. Lo que no se resuelve, si me permites, Camila, es lo planteado, entiendo, por el diputado señor Romero, que es que al decir solo los servicios locales, fue en salida, y dado que hay todavía un ámbito restringido de establecimientos educacionales públicos administrados por servicios locales, a lo mejor debiéramos incorporar que Está la ley está dentro de ya, entonces te refería a eso nomás, no puede hacer mención a otra cosa. Claro, ahora caímos en NEP, entonces estamos hablando específicamente de aquello. Sí, está bien, resuelto. Ahí está la respuesta, diputado Fuenzalida. ¿Por qué no hace mención al resto de los establecimientos que aún no están incorporados a SLEP? En votación. La propuesta es que... La propuesta de Camila. Como conectividad digital queda mejor, ¿no es cierto? Conectividad digital. El sistema velará porque cada establecimiento educacional cuente con la infraestructura y servicios necesarios para el acceso a Internet, con una calidad necesaria para el cumplimiento de los fines educativos que se requiera. Es que yo estaba usando la indicación 11 que ustedes propusieron también. De todos ustedes, que modifica esta frase con un ancho de banda suficiente para el objetivo percibido en educación con una calidad necesaria para el cumplimiento de los fines educativos que se requieran. Uh-huh. Es que eso hace que también tomemos la indicación número 11. No, si es de esto mismo. Estamos en el artículo, no, pero es el artículo 2 del proyecto de ley. Y después seguir serán los servicios locales de educación pública los que promoverán la entrega y prestación efectiva de lo mencionado en el inciso anterior. Está bien así, está muy bien, secretaria. ¿Están dispuestos a que las aprobemos así y le demos la autorización a la secretaria para que modifique la redacción de mejor manera con la autorización de los autores de... Sí, de acuerdo, presidente. ¿Sí? ¿Tú podrías repetir para que lo se... Me quedó claro, presidente. Sí, yo creo que está todo. Ya. El diputado Bobadilla me dice que le quedó claro. Vamos. Señor Bobadilla, desde ya, que como los vi acá ambos. Que terminemos a las 5. Mejor que este fallo. Señor Fuenzalida. Abstención. Señora Girardi. Señor González. A favor. Señor Pardo. Se la saco. No. Dice velará. Velará y después habla por promoverán. No veo. Señora Rojas. Sí, estoy a favor, presidente, y creo que sería bueno, como estamos tratando dos leyes en distintos articulados, que después la Secretaría la facultemos para que haga la revisión y queden exactamente igual. Ok. A favor. Señor Romero. Voy a argumentar mi voto, voy a votar en contra porque le estamos dando atribuciones u obligaciones a un servicio que está muy, pero muy desprestigiado. No, me da la impresión que he sido el único que he estado en esta sala cuando han venido de diferentes comunas, alcaldes, funcionarios, que dicen que esto es un fiasco, y lo digo responsablemente. Por lo tanto, yo estoy en contra. Señor Sangüesa. Señor Santana. Señora Vallejo. Señor Vinter. Presidente. A favor. Por la afirmativa, 9 votos, 4 abstenciones. Se deja constancia de la reserva de constitucionalidad. Perdón, sí, el diputado Romero votó en contra, no abstención.
913. También dejar en constancia que la indicación número 11 se subsumió en la redacción que va a proponer, ¿no es cierto?, nuestra secretaria. La indicación 12 entiendo que se iba a retirar. Ya. Entonces, La 13. no quedó nada sin votar en el artículo 2. No. Ya. Indicación número 13. Sí. Es de todos los diputados de oposición para reemplazar el artículo 3, la letra E por la siguiente. E. Deberán proveer de Internet a todos los establecimientos educacionales que reciben financiamiento público con una calidad necesaria para el cumplimiento de los fines educativos que se requieran. Para estos establecimientos educacionales deberán ofrecer tarifas de acceso especiales menores al precio de mercado. Asimismo, deberán proveer de una conexión a Internet de calidad a aquellos hogares o estudiantes que no tengan los medios para pagar dicho servicio. Lo anterior se entenderá sin perjuicio del establecimiento de condiciones diversas para concesionarias o permisionarias de comunicaciones diversas de conformidad con el artículo 3 de la ley. Hay una redundancia que cabría mejorar ahí, ¿no? Para concesionaria o permisionaria de comunicaciones diversas. Cambiemos. Lo anterior se entenderá sin perjuicio del establecimiento de condiciones diversas para concesionarias o permisionarias de comunicaciones de conformidad con el artículo 3 de la ley. Eso. El diversa hay que eliminarlo el último. En el fondo, eliminar es que el Internet de la empresa lo tengan que entregar de manera gratis. Porque ustedes alegaron mucho. Sí, todo gratis. Todo gratis, todo gay. Todo gratis, todo gay. Bien, en votación la indicación. El subsecretario de Telecomunicaciones. Le ofrezco la... Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio a los demás miembros de esta Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, también a la Secretaría Legislativa. Como Subsecretaría de Telecomunicaciones estamos muy atentos a esta moción parlamentaria refundida respecto a los alcances que puede llegar a tener, especialmente a propósito de la Ley General de Telecomunicaciones. Algún comentario general y después algo específico respecto a esta modificación que se propone en el artículo 24H de la Ley 18.168. En términos generales, mencionar, presidente, lo siguiente. Nosotros desde la Subtele, en conjunto con el Ministerio de Educación, estamos desplegando una inversión muy importante que justamente fue aprobada por ustedes durante el año ya pasado o antepasado, en realidad, de proyecto de presupuesto del año 2021 y 2022, en relación a poder dotar de Internet de alta velocidad a 10.086 establecimientos educacionales en nuestro país. A esto me refiero desde la perspectiva de que luego de que el año 2011-2012, durante el primer gobierno del presidente Piñera, se efectuara una conexión importante a nivel de establecimientos educacionales y dado el cambio tecnológico que ha sucedido durante estos 10 años, se hacía urgente poder modificar este programa y transformarlo en un hito desde el punto de vista de la conectividad. Es por eso que iniciamos ya a fines del año antepasado este programa de conectividad para la educación 2030. Dividimos Chile en 60 zonas. Hoy día ya están adjudicadas 8.355 establecimientos educacionales. Muchos de ellos ya le hemos dado inicio de servicio. Licitamos, por cierto, a todas las empresas que estuvieran interesadas este servicio de conectividad a través de fibra óptica, a través de conectividad móvil 4G, a través de microondas y otras alternativas técnicas en consideración de la situación geográfica de los distintos establecimientos de nuestro país. Y es por eso que hemos ido avanzando, y justamente para la ley de presupuesto de este año 2022, ustedes aprobaron más de 15.000 millones de pesos, que tiene por objeto continuar con este despliegue de actualización de tecnología, pero así como también garantizar el servicio de Internet que va a ser pagado, ¿no es cierto?, a nivel central, de modo tal de que ningún establecimiento educacional tenga falta de este elemento que es absolutamente vital, y en eso, por cierto, que estamos totalmente de acuerdo. Estamos hablando de 1.086 establecimientos educacionales
públicos o subvencionados que tengan una matrícula igual o superior a 5 alumnos. Y en los distintos establecimientos, presidente, que ya hemos inaugurado este servicio, obviamente que agradecen considerablemente el cambio desde el punto de vista de la calidad de conectividad que se está reflejando gracias a esta política pública. Estamos hablando también que, a diferencia de lo que fue Conectividad para la Educación 2011, acá lo que estamos haciendo es actualizando la velocidad de bajada año tras año, de modo tal de que llegue al año 2029, es decir, por un plazo de 10 años, con una velocidad de 1 megabits por segundo por alumno, cosa muy importante y fundamental a propósito de lo que hemos conversado y analizado. Presidente, para nosotros es muy importante tener claridad respecto de lo que se pretende en este artículo 24H. Cabe señalar que es muy relevante para nosotros desde la Subtel que se respete el principio básico de neutralidad de la red. Y justamente lo que hace esta modificación presentada por un grupo de parlamentarios es finalmente incorporar un elemento que no tiene nada que ver con el artículo 24H. Lo que se establece acá, más encima, va absolutamente en contradicción, digo bien, de lo que ya aprobó esta comisión. Porque lo que se quiere establecer acá es la obligación de las empresas proveedoras de acceso a Internet en darle acceso a Internet a los establecimientos educacionales, así como también a aquellos hogares o estudiantes, ¿no es cierto?, que no tengan los medios para pagar dicho servicio. Entonces, presidente, yo creo que acá hay que tomar una decisión en función de lo que se ha conversado y analizado en esta comisión. O la obligación de dotar de Internet, según lo que ha manifestado la mayoría de esta comisión, ¿es obligación del Estado o es obligación de los particulares o de las empresas proveedores de acceso a Internet? Pero por parte de los dos no podemos finalmente tener una legislación múltiple que en un cuerpo legislativo diga que la obligación es del Estado y en la Ley General de Telecomunicaciones diga que la obligación es de las empresas en particular. Así que, presidente, básicamente lo que invitamos nosotros desde la Subtel es al rechazo de este artículo que viene en modificar el principio de neutralidad de la red con un tema absolutamente distinto que ya fue tratado en las dos leyes anteriores, ¿no es cierto?, en la Ley General de Educación y en la 21.040, si mal no recuerdo, y que en la práctica lo que hace finalmente además es establecer, creemos nosotros, una obligación de prestación a las empresas que va absolutamente en contra de lo que significa finalmente tener un sistema que lleguemos finalmente con servicio de Internet a la mayor cantidad de localidades posibles. Y así como hablamos del proyecto de Conectividad para la Educación 2030, también es muy importante que esta comisión conozca que hoy día estamos financiando 155.000 millones de pesos a través del programa Última Milla. Última Milla lo que pretende que en 16 regiones de nuestro país tengamos 1.558 localidades que hoy día tienen una muy mala conectividad, con conectividad de fibra óptica o una solución de voz y dato móvil, de modo tal de mejorar la conectividad en aquellas localidades rurales o finalmente aquellas que están en zonas extremas de nuestro país. Sumemos a lo anterior, presidente, el proyecto Fibra Óptica Nacional, que es una supercarretera de fibra óptica que va desde Arica hasta Puerto Montt. Señor subsecretario, Puerto Williams toma el nombre de fibra óptica austral. Usted nos compartió eso en una sesión pasada, se lo agradecemos. Tenemos un problema de tiempo que yo necesito terminar de votar. Le agradecemos sus comentarios y le agradeceríamos que nos permitiera poder terminar de votar estas indicaciones antes del término de la sesión, por favor. Ya, pues tomemos una decisión respecto del punto. Que quizá más que deberán proveer, deberán ofrecer. Es que el Estado no va a garantizar esto solo porque no tiene empresas estatales, necesita de los privados para proveer el... Sí, o se expropia, pero no estamos proponiendo otra cosa, a menos que quieren que expropiemos, pero no quiero que... No, lo que pasa es que esto no se va a implementar si no se hacen contrataciones con el sector privado. Entonces, por eso estoy proponiendo otra redacción. El Estado va a propender a garantizar este derecho, ¿cierto? Porque ese es el mandato de la conectividad digital. ¿Qué hace el privado para que esto pueda ejecutarse? Porque al final se va a requerir. En vez de que los privados tengan el deber de proveer, tienen el deber de ofrecer el servicio. Mira, deberán ofrecer, vean
la legislación actual. Todo lo que está regulado señala con obligaciones. Deberán ofrecer, deberán entregar, y nosotros simplemente agregamos Hay una un diferencia deber. bastante grande entre proveer, que es una Y ofrecer un imperativo, servicio desde el privado. y ofrecer. Y que libraría un poco el problema esencial que hizo mención el subsecretario, que es definir si esto va a ser. Lo que pasa es que, según entendimos del argumento planteado en la parte, el subsecretario de Telecomunicaciones dice que el 24H se refiere a obligaciones que tienen, ¿no es cierto?, las empresas proveedoras de servicios de Internet. A eso se refiere. Entonces él dice, bueno, pónganse de acuerdo. ¿Van a establecer que es el Estado el que debe proveer o van a establecer que son los privados? Porque las dos cosas conflictúan. Ese es el punto. Ya. Entonces, la diputada autora, junto con otros de la indicación, asume eso y lo que dice es que al cambiar proveer, que es un imperativo, por ofrecer, pero, ¿por qué no te podría obligar si el criterio que nosotros definimos es... Tengo que estar instalado allá. Entonces, te está echándole la responsabilidad finalmente al privado, cuando aquí el objetivo de este proyecto es que sea el Estado el que se haga responsable. ¿Cómo logra el Estado? Lo puede hacer vía licitaciones, vía instalación propia, subsidios, etcétera. Lo está obligando a ofrecer bajo los precios de mercado. Ya, entonces el diputado señor Romero nos va a iluminar con su... No, no lo voy a iluminar, yo quiero, de verdad pasó, discúlpeme el término poco académico, pero pasó votado algo que dijo la diputada Camila Vallejo, y yo espero que sea una broma. Dijo, ¿ustedes pretenden que expropiemos entonces? La verdad es que me gustaría que lo clarificara. No, pero por favor, a ver, por favor, a ver, si el resto no entendió bien, no está de acuerdo, el problema de usted. A mí me gustaría, por su intermedio, presidente, que la diputada Vallejo explicara este término, pues. No, yo puedo dar fe que lo que estaba haciendo era una broma en el contexto de lo que se estaba planteando. No, lo acaba de decir ella, que era una broma, ¿sí? No se pongan pesados, Lo por que favor, yo ya. estoy tratando de decir, Porque... efectivamente, diputado Romero, era una broma que además muy alentada por el diputado Vinter aquí presente. No, lo que estoy... Claro, no, lo que pasa es que no tenemos una empresa del Estado para esto. Estamos queriendo que el Estado promueva, ¿ya?, el acortamiento de las brechas digitales y el acceso a Internet en todas las escuelas, pero necesita recurrir a los privados. ¿Ya? Y lo que nosotros tenemos para que se pueda justamente ir avanzando en la garantía de este derecho al acceso al Internet es que los privados ofrezcan y faciliten esto, como una especie de rol social en esta materia. ¿Ya? Y por eso necesitamos una redacción que podamos consensuar. Yo hice una propuesta de que en vez de proveer, porque es el Estado el que tiene que proveer y asegurar y buscar las condiciones, pero que haya privados que ofrezcan y que facilite esto, porque si ponemos inflación por medio, además, es muy difícil. Por eso... en el uso de mis atribuciones como presidente de esta comisión, les puedo plantear y sugerir que yo sé que está terminando el plazo y yo tampoco estoy en disposición de ampliarlo más ¿por qué no le damos el tiempo para la próxima sesión? Nos faltan 2 indicaciones solamente y nos va a quedar una igual, para que lo redacten de mejor manera y nos propongan una cosa mejor, comprensible y... Diputado Bobadilla, Solo yo quisiera reparar en lo siguiente. Sé que no lo ha hecho con mala intención, pero no me parece que no le haya dado las facilidades al subsecretario de Telecomunicaciones para que terminara su intervención. Sé que no lo ha hecho con mala intención, pero yo lamento que haya ocurrido. Creo que
el análisis que estaba haciendo el subsecretario era de tal profundidad que nos iba a permitir determinar mejor nuestra votación. Lamento, pero en mi comprensión, él estaba repitiendo exactamente una presentación que ya nos había hecho esta comisión y que tenía bastante de lucimiento respecto a lo mucho que ha hecho el gobierno en esta materia, según su particular visión. Entonces, no aportaba nada nuevo a la indicación, diputado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.